Demet Özdemir se ha echado unas risas con Can Yaman y la respuesta nos ha dejado a todos flipando. Madre mía, que se cuece entre estos dos. ¿Os acordáis de todo el salseo que hubo el año pasado? Pues parece que Demet ha decidido darle la vuelta a la tortilla de la forma más inesperada. Yo no me creo nada de lo que estoy viendo, esto es mejor que una telenovela. Resulta que hace poco Can Yaman estaba por ahí, en Italia, hablando de sus proyectos, lo normal. Y de repente zas. Le preguntan directamente por Demet. ¿Y qué dice él? Pues se pone a hablar de su amistad, de que se quieren mucho, que son como hermanos. Vamos, que nos intentan vender que entre ellos solo hay un amor platónico de esos que te hacen llorar con las pelis románticas. Pero claro, aquí viene lo bueno. Los periodistas, que son más listos que el hambre, le insisten, y lo de la posible reconciliación, ¿ah? Y él, para defenderse, suelta una cosa que nos dejó a todos con el culo torcido. Dijo algo así como que él se creía que Demet estaba saliendo con alguien más. Ojo al dato. A ver, para ser honestos, yo al principio pensé, uy, ¿qué cara tiene este señor? ¿Cómo que se cree que está saliendo con otro? ¿Desde cuándo se habla así de la vida privada de alguien? Pero luego, escuchando bien, me di cuenta de la jugada maestra de Demet. ¿Por qué? ¿Qué hizo Demet al enterarse de esto? Pues en lugar de enfadarse, de negarlo, de montar un drama, se lo tomó con humor. Sí, habéis oído bien. Me cuentan que ella se rió un montón y dijo algo así como, ay, Can, ¿qué cosas dices? Y para rematar, soltó una perlita que es oro puro, si supiera qué es lo que dice, le habría mandado un ramo de flores. O sea, por favor. Esto no es una respuesta, esto es un zasca con perfumito de buen rollo. Demet está mandando un mensaje clarísimo, pero con una sonrisa y sin tirar la piedra. Está diciendo, Can, me haces reír, pero no te vengas con tonterías, que yo sé lo que hago y con quién estoy. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet, a diferencia de otros, no le da pie a la gente para que le inventen historias. Ella se ríe, bromea, y deja que Can se enrede él solo en sus propias declaraciones. Mientras muchos están especulando si esta respuesta es una indirecta, una forma de cortar por lo sano, o una estrategia para despistar, yo sospecho que es simplemente Demet siendo Demet, inteligente, segura de sí misma y con un sentido del humor que desarma. Muchos dicen que Can sigue enamorado de ella, que por eso suelta esas cosas. Pero si Demet reacciona así, es porque ella ha pasado página, o al menos, no le da la importancia que él parece querer que tenga. Es como si le dijera, Can, gracias por preocuparte, pero mi vida va sobre ruedas y no necesito que des explicaciones por mí. Y esa última frase de le habría mandado un ramo de flores, eso es genial. Es como decir, si supieras la verdad, te darías cuenta de lo absurdo de tus palabras, pero me lo tomo a broma porque me divierte tu despiste. La verdad es que estos dos siempre dan de qué hablar. Pero esta vez, Demet se ha llevado la palma. Ha convertido un posible conflicto en una anécdota simpática, dejando a Can un poco, no sé, descolocado. Es como si le hubiera dicho, mi vida es tan interesante ahora mismo que tus confusiones me dan para reír. Ahora la pregunta es, ¿este tira y afloja de comentarios y risas es una forma de flirteo sutil, o simplemente Demet está siendo una buena amiga y Can se está haciendo un lío con los códigos? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Demet está jugando con fuego o simplemente se está riendo de toda esta historia?